en la iglesia. Y les voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 42. Sí, vamos a leer, hoy vamos a acabar con el estudio de Génesis, ¿verdad? Obviamente no vamos a leer verso por verso de los últimos 8 capítulos. Usted puede terminarlos en su casa, ¿verdad? Pero vamos a ver a grandes rasgos cómo termina esta historia de José, ¿verdad? Porque dijimos que íbamos a ver las 3 pruebas finales ya con José en Egipto. La primera, ¿verdad?, era la prueba de la pureza, ¿verdad? Recuerda cuando José fue tentado con la esposa de Potifar. Después vimos la prueba, ¿verdad?, de la muerte cuando estuvo en la cárcel, ¿sí? Y cuando vienen los sueños de Faraón y del copero y del panadero. Y hoy vamos a ver la prueba de la venganza, ¿verdad? ¿De qué prueba vamos a ver hoy? De la venganza, ¿verdad? José va a ser probado también porque va a tener la oportunidad de vengarse de quienes fueron sus opresores en el pasado. ¿Ok? Entonces vamos a orar antes de comenzar con el mensaje. Gracias, Señor, por esta Biblia hermosa. Prepara, Señor, nuestros corazones. Estamos listos, Señor, para recibir lo que tengas para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén, ¿verdad? Entonces vimos la semana pasada que la actitud de José era la actitud de un creyente maduro, ¿verdad? Porque no se cansó de hacer el bien, aunque estaba en la cárcel injustamente, todavía le quedaba energías para preocuparse por el copero, para preocuparse por el panadero, ¿verdad? Y vimos la importancia de invertir el tiempo correctamente, ¿verdad? Dijimos, recuerde, ven a la iglesia hoy porque no sabes si el próximo domingo vas a tener la misma potestad de decidir, ¿verdad? Si puedes pararte de tu cama e ir al servicio, ¿verdad? Entonces, vimos la importancia de que Egipto, esos 7 años de abundancia, se pusieron a cuidar sus granos. Y entonces, cuando vino la escasez, ¿qué había? Había comida. No había comida en ninguna parte del mundo, pero en Egipto había alimento, porque José, un hombre de revelación y de visión, ¿verdad?, hizo buena administración de lo que había en Egipto. Entonces vamos a ver capítulo 42, verso 1, ¿verdad? Yo tengo la versión pechita, pero van siguiéndome. Versículo 1 dice, viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo Jacob a sus hijos, no tengan temor, ¿verdad? Verso 2, he aquí, he escuchado que en Egipto hay alimento. Vayan allá y compren de ahí para nosotros, para que vivamos y no muramos, ¿verdad? Entonces, recuerda, ¿verdad? Han pasado los 7 años de abundancia. ¿Se acuerda que José le dijo al faraón? Vienen 7 años de vacas gordas, ¿verdad? ¿Se acuerda? 7 años de grano, 7 años de cosecha. Ya pasaron. Y ahora estamos en los 7 años de escasez, donde no hay comida, donde hay hambre. Y el hambre que hay en la tierra no es el hambre a la que estamos acostumbrados, de que todo está muy caro, ¿verdad? Siempre escuchamos esto, es que todo está muy caro, ¿verdad? Cada año que va pasando nos vamos sorprendiendo cómo van subiendo los precios, ¿verdad? Pero el hambre que nos describe la Biblia no es el hambre de que todo está muy caro, es el hambre de que no hay comida. Si no importa si tienes dinero o no tienes dinero, no hay comida para comprar, hay dinero. Pero ¿de qué sirve el dinero si no tienes en qué gastarlo, verdad? El hambre que había en la tierra era un hambre de que no hay cosecha, no hay alimento, ¿verdad? No puedes darle mordiscos a un billete, ¿verdad? ¿De qué te sirve un billete si no hay comida para comprar? Es como si tú tuvieras $1,000,000, pero vas a la tienda y está todo solo, ¿verdad? ¿De qué te sirve? No te sirve de nada, ¿verdad? Ese era el hambre que había en la tierra. Entonces, pero no hay hambre en Canaán. ¿Y en Canaán quién está? Está Jacob y los hermanos de José, ¿verdad? Pero en Egipto sí hay alimento. ¿Y quién está en Egipto? José, Faraón, la gente de Egipto, ¿verdad? Y entonces, el papá de José, Jacob, le dice a sus hijos, allá en Egipto hay comida. Vayan, saquen dinero que sí traemos y compren, ¿verdad?, de la comida que hay en Egipto, ¿verdad? Allí hay abundancia. Ahora, fíjate lo que son las cosas.
Porque lo primero que vemos aquí, en los primeros 2 versículos, ya vamos entendiendo, aparte de todo lo malo que hicieron los hijos de Jacob, vamos viendo por qué también Jacob como que no los tenía de favoritos. La versión Reina Valera dice, ¿verdad? Jacob dice en el versículo 1, ¿por qué se están mirando? ¿Qué hacen ahí viéndose? ¿Verdad? La NTV dice, ¿qué hacen ahí parados viéndose entre ustedes? ¿Verdad? Es decir, hay crisis, hay hambre, hay problema. ¿Y qué están haciendo los hijos de Jacob? Se están viendo entre ellos, ¿verdad? O sea, volteando a verse así como que, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? No estaban buscando alimento, simplemente se estaban viendo entre ellos. Y fíjate lo que son las cosas. Mientras José, el hijo menor, después de Benjamín, ¿verdad? Que es el más pequeño, está en Egipto, salvando del hambre a toda una nación, los hijos mayores, los hermanos mayores, están con su padre Jacob, viéndose las caras entre ellos, porque no saben qué hacer, ¿verdad? Tienen esposas, tienen hijos, y no hayan cómo alimentarlos, pero no están buscando cómo solucionar el problema, simplemente se están viendo la cara, ¿verdad? Quizá puedas imaginarte a los hermanos de José viéndose entre ellos, ¿verdad? Como pensando, ¿y ahora qué hacemos? Pues ni modo, pues no hay comida, ¿verdad? Vamos a quedarnos sin comer. No estaban haciendo nada más, ¿sí? Hay un hambre terrible y lo único que hacen los hermanos de José es verse la cara. No están haciendo nada más, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos años tienen? Porque si te digo los hermanos de José, piensas en jovencitos, ¿verdad? José tenía 17 años cuando fue tirado en el pozo y fue vendido. Después dice la Biblia que tenía 33 años cuando fue levantado por Faraón. Después pasaron los 7 años de abundancia. Ahí son 40. José tiene entre los 40 y los 47 años, porque estamos en los tiempos de la escasez. Y era el más pequeño. Los hermanos de José entonces tienen 50, 55, 60 años. No eran jóvenes, eran hombres maduros, ¿verdad? Pero que no podían solucionar un problema, no tenían la madurez para enfrentar una crisis. Cuando había hambre, nada más se volteaban a ver la cara entre ellos. Tiene que venir el papá de 80 años a decirles, no se estén viendo, vayan a comprar comida a Egipto, ¿verdad? Allá hay comida. Qué terrible, ¿no? Podemos entender por qué Jacob se desesperaba con ellos, ¿verdad? Porque eran hombres que no tomaban la estafeta, ¿verdad? Que les corresponde tomar y decir, yo tengo que buscar el alimento para los de mi casa. Yo tengo 60 años. Mi esposa tiene 55. Tengo un hijo de 25, pero si yo no soluciono, menos él. Tengo que esperar a que mi papá de 80 me diga lo que tengo que hacer. ¿Verdad? No puedo hacerme cargo de mi familia, aunque ya soy viejo, aunque ya estoy grande. Cuando hay un hijo en sus 40, ¿verdad? Que todavía quiere ser adolescente. Sí, de pronto les dicen esta frase chavorruco, ¿verdad? Ya tiene 45, pero él se siente de 18, ¿verdad? Y no quiere ninguna responsabilidad. Y va por los 50, ¿verdad? Pero él se viste como muchacho, ¿verdad? Y lo sacan de todos los trabajos. No quiere hacer nada con su vida. Los padres se desesperan. Cuando ves que a un hijo ya le están saliendo canas ya de viejo, ¿verdad? Y todavía no quiere hacerse responsable de su vida. Porque su madurez no va conforme a los años de vida que tiene. ¿Verdad? Tú no esperas que alguien de 15 se comporte como de 40, pero sí esperas que alguien de 40 tenga la madurez, ¿verdad? De alguien de 40. Y esa es la decepción de Jacob, que sus hijos en sus 50, en sus 60, cuando hay hambre en la tierra, cuando sus esposas y sus hijos tienen hambres, lo único que hacen es verse la cara, a ver a quién se le ocurre algo, a ver si cae pan del cielo, o a ver cómo se arregla el problema, o vamos a esperar que el viejo de 80 venga y nos diga qué hacer. Lamentablemente, en la vida cristiana, muchos creyentes
Sufren de las mismas penas que sufrían los hermanos de José. Porque la madurez de muchos no va acorde a los años que tienen de convertidos y de creer en Cristo. Pueden tener 20 o 30 años de cristianos, pero cuando está la crisis, solamente levantan los hombros y se voltean a ver entre todos, ¿verdad? A ver qué podemos hacer, a ver quién soluciona el problema, ¿verdad? A veces falta madurez en el pueblo de Cristo, porque la gente no ha sido enseñada o no ha querido ser enseñada a pararse en la brecha, a responder en los tiempos de necesidad. Hay creyentes, amado, en toda la historia de la iglesia, en todo el mundo, que no saben y no han sabido cómo responder ante las crisis, porque sus años de convertidos no van acorde a la madurez espiritual que tienen. Deberían de ser, Pablo se lo dijo a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia de Corintios, deberían ser maestros. Tienen dones espirituales, pero tengo el problema que ustedes se pelean entre ustedes, ¿verdad? Tengo el problema de que ustedes tienen estos detalles. Hay un enfermo enfrente de esos creyentes y no saben qué hacer. No saben orar por ellos. Hay un deprimido y no saben qué decirle. Es decir, no somos productivos porque no hemos querido madurar, ¿verdad? Hay creyentes que solamente son productivos cuando la iglesia está próspera, cuando hay aditamentos, pero cuando se requiere un creyente que tenga fe, que cambie una situación, que le dé vuelta a un problema, ¿verdad? Ahí es donde ya nadie sabe qué hacer. Y esto está pasando con los hijos de Jacob. Fueron hombres mientras había comida, mientras había para comprar, pero apenas no hubo y entonces todos se quedaron viendo la cara. Todos somos creyentes mientras hay iglesias abiertas, mientras hay prosperidad, pero cuando viene persecución, entonces ya no todos son creyentes. Es importante que veamos a nuestro interior y entendamos en qué nivel de madurez estamos. Y si esto va acorde al tiempo que tenemos de conocer a Jesús. Jesús mismo le dice a los discípulos, cuando Jesús está predicando y hay mucha gente sentada y se hace tarde y tienen hambre. ¿Y qué hacen los discípulos? Van con Jesús y les dice, esos tienen que irse porque tienen hambre. Y Jesús les dice, denles de comer. Él es el que tiene el poder, pero hace responsable a los discípulos. Denles de comer. Busquen de perdido un muchacho que traiga un pez. Yo puedo multiplicarlos, pero de perdido tráigame el pez. Yo me encargo de multiplicarlos. Mínimo vayan por el pez o quieren que también yo vaya a sacar el pez del río. ¿Verdad? Es decir, Jesús anima a sus discípulos. Denles de comer. Háganlo ustedes. ¿Verdad? Cuando estaban las personas sentadas escuchando a Jesús, los discípulos formaron parte de ese milagro porque Jesús los mandó a hacer algo. Si no madura el creyente, no se podrá sostener en los tiempos difíciles. Tuvo que venir el viejito de 80 años, de 90 años, ya Jacob, ya muy grande, ¿verdad? A lo mejor 100 años. Todavía a decirle a sus hijos, sesentones, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vayan a Egipto. ¿A poco no se les había ocurrido que en Egipto hay comida, verdad? Si todo el mundo se enteró, ustedes que están ahí, no había Facebook en aquel tiempo, pero si ustedes que están ahí en el Facebook todo el día, ¿a poco no se han enterado que en Egipto hay comida? Vayan a comprar, ¿verdad? No están aquí viéndose. ¿Qué quieren? ¿Que yo vaya? ¿Verdad? Y entonces los hijos pues van, ¿verdad? Porque ya el papá los mandó, vayan a donde hay comida, traigan comida. Tienen esposa, tienen hijos, tienen familia. Y Dios probablemente está esperando creyentes que trabajen en favor del proyecto divino, que sean capaces de responder, de ser buenos obreros conforme a la mies. Mira, ¿sabes algo? Y esto pasa en todos los trabajos. Y a todos nos pasa, ¿eh? Cuando empezamos en un trabajo, el primer año, bien padre. ¿Por qué? Porque eres nuevo. Porque si te equivocas te la pasan. Porque a todos les caes bien, ¿verdad? Porque, es decir, te dan una responsabilidad. Pero a todos nos ha pasado que cuando ya tenemos 3, 4, 5 años,
ya empiezan a esperar que hagamos chamba de 2 personas, ¿verdad? Empiezan a esperar que entrenemos gente. Ya no es la misma paciencia, ¿verdad? Como que, y nos quieren pagar más, pero también nos quieren exigir más, porque se espera una respuesta distinta, ¿verdad? Ahora, si eso se espera de los patrones que son malos, podemos entender una cosa. El buen patrón que es Dios, ese sí nos recompensa conforme a nuestra obediencia. Él no es como los de la tierra, que los de la tierra quieren que hagas todo, pero te quieren pagar lo mismo, ¿verdad? Pero nuestro Dios es justo en lo que da y en lo que hace, ¿verdad? Entonces salen los hermanos de José y se van a buscar comida a Egipto. Los hermanos de José no saben que José está en Egipto. Ellos lo vendieron a los madianitas y no saben qué pasó con él. No saben que llegó a Egipto, no saben que estuvo en la cárcel, no saben que ahora es el segundo del faraón. Y van a Egipto a buscar comida y no saben que se van a encontrar con su hermano, ¿verdad? Aquel que vendieron hace ya más de 20 años en el pasado. Vamos a ver el versículo 6 del capítulo 42. Llegan los hermanos y dice ahí el verso 6, siendo José el gobernante sobre la tierra, a él era a quien todo el pueblo de la tierra acudía a comprar. Y yendo los hermanos de José, con sus rostros en tierra, se postraron ante él. Verso 7. Viendo José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos. Y hablándoles duramente, les preguntó, ¿de dónde han venido? Y ellos contestaron, hemos venido de la tierra de Canaán para comprar alimento. Verso 8. José había reconocido a sus hermanos, pero ellos no lo habían reconocido. Verso 9. Entonces José, recordando los sueños que había tenido acerca de ellos, les dijo, ustedes son espías que han venido para rendir informes de esta tierra. Y José entonces ve a sus hermanos, los reconoce, es decir, no han cambiado tanto, ¿verdad? Siguen siendo los mismos. Necios, ¿verdad? Es más, se me hace que hasta llegaron bobeando igual que como bobeaban cuando tenían 20. Llegaron igual. Pero José ya no era el mismo. José había sido probado por Dios. Ahora ya José, aparte que ya estaba como egipcio, ¿verdad? Ya tenía otra vestimenta y ya había madurado. Y los hermanos de José no lo reconocen, pero José sí los reconoce a ellos, ¿verdad? No los olvidó. Y José era el encargado de administrar toda la comida de Egipto. Y él decía a quién se le daba, a quién no, a quién se le vende, a quién no. Y llegan los hermanos de José, los mayores, y lo primero que hacen es hacer una reverencia delante de José. ¿Y cuál fue el sueño de José? Que sus hermanos, de forma figurada, se iban a inclinar ante él. Cuando estaba con su papá, hace muchos años, José había soñado eso. Y ese sueño ahora estaba llegando a un cumplimiento. ¿Sí? José, en ese momento que los ve postrándose, ¿verdad? Haciendo reverencia, José se acuerda de sus sueños que había tenido cuando era un joven, cuando era un muchacho. Y entiende, llegó el tiempo que Dios me había mostrado y que yo había visualizado. Ahora sé la posición en la que Dios me ha puesto. José no se imaginó el camino. El camino no era como él lo había pensado. Pero entendió que el tiempo había llegado. Ahí agarra la onda, ¿verdad? Ya sé dónde estoy ahora parado. Ahora entiendo, ¿verdad? Todo lo que tuve que pasar. Sí, José no entendía en qué contexto iba a pasar, pero sabía que un día sus hermanos iban a hacer reverencia delante de él, aunque él no entendía cómo ni por qué. Pero el sueño se cumple. Y ahí él entiende que él está por sobre Egipto, pero también está por sobre sus hermanos. Y ahora entiende que todo lo que pasó, fue esclavo y fue prisionero y todo eso moldeó su carácter para que cuando estuviera frente a sus hermanos y los tuviera debajo de sus pies, él pudiera reaccionar correctamente. Porque José todavía puede pecar.
teniéndolos a ellos y teniendo el poder, ¿verdad? Porque ¿cómo nos comportamos cuando tenemos autoridad sobre otras personas? Sobre todo si esas personas en el pasado nos hicieron daño. Ahí entendemos el proceso de Dios. Por eso Dios tenía que procesar a José, para que cuando llegue a las alturas que iba a llegar, ¿verdad?, no actúe conforme a su carácter, sino que actúe conforme al carácter y la misericordia de Cristo. Cuando tú te das cuenta de tu posición y dices, Dios me ha puesto personas a mi cargo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Me voy a enseñorear de ellos? ¿Me aprovecho de ellos, así como se aprovecharon de mí? ¿O qué actitud voy a tomar con ellos? ¿Verdad? Porque ahí los tenía José. Yo a José me lo imagino sentado en una silla de honra en Egipto y a los hermanos de él, los que lo vendieron, tirados delante de él, pidiéndole comida. Eso es poder. Y cuando tienes a la gente así, hay mucho que puede pasar en tu cabeza. Hay mucho que puedes pensar. Dice el verso 9, que José, ahí en ese pasaje que leímos, que José, ¿verdad?, se acordó de los sueños que había tenido. José se acordó de los sueños. Es decir, los vio y se acordó de lo que le hicieron. Pero también se acordó de los sueños que tuvo. Le vino un flashback, ¿verdad? Me acuerdo cuando soñé esto, ¿verdad? Y ese recordar puede llevar a José a dos cosas. A pensar en lo bueno que ha sido Dios con él en el tiempo, o a enfocarse en lo malo que sus hermanos le hicieron, ¿verdad? Y por lo que él tuvo que pasar. Dios nos pone situaciones en que podemos de pronto enfrentarnos con cosas o personas que pensábamos que ya habíamos superado. Dios nos enfrenta a situaciones que pensamos que ya estaban sanadas del pasado. Pero, oh sorpresa, cuando sale la situación, florece el sentimiento y nos damos cuenta que todavía no estábamos listos. Que todavía hay algo en nuestro corazón que no ha terminado de perdonar, ¿verdad?, a los demás. José se acordó de los sueños y quién sabe qué tanto sintió cuando vio a sus hermanos, ¿verdad? A veces cuando oramos y pensamos en el pasado, oramos a Dios y lloramos. Y le decimos a Dios gracias por lo que has hecho por mí. Pero si no tenemos cuidado, esos llantos se pueden convertir en pensamientos y nos empezamos a enfocar ahora en lo que las personas nos hicieron en el pasado. Y otra vez a pasar por el mismo dolor y por la misma situación, ¿verdad? Ahí los tiene José frente a ellos. Esas personas que lo tiraron a una cisterna, que lo vendieron, pero no nada más eso, le quitaron la oportunidad a José de convivir con su papá. Le quitaron años de estar con su padre. Tiene un padre anciano que no conoce a sus nietos, porque sus hermanos le quitaron la oportunidad. José no pudo ver a su padre envejecer, porque esos hombres que él tiene ahí arrodillados delante de él, le quitaron la oportunidad de ver a su padre. Fueron muchos años, ¿verdad?, que José perdió en su casa, con su familia. Pasó muchos golpes en la vida, solo por ellos. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer José? ¿Cómo va a reaccionar José? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si volviéramos a ver a la persona que mucho nos lastimó? Que decimos, ya lo perdonamos, ya la perdonamos, pero la volvemos a encontrar. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Verdad? Vamos a ver el verso 14. José los acusa de ser espías, los empieza a molestar un poco. Verso 14 les dice, José les dijo, es tal como les he dicho, ustedes son espías. Verso 15, en esto serán puestos a prueba por la vida del faraón, que no saldrán de aquí, a menos que su hermano menor venga aquí, ¿verdad? Porque José les había preguntado por su familia. Enviarán, verso 16, a uno de ustedes que traiga a su hermano. Mientras tanto, ustedes quedarán presos. Así se comprobará si las palabras que han dicho son verdaderas, porque si no, por la vida del faraón, que ustedes son espías. Verso 17,
Dice, y entonces los puso juntos en la cárcel, ¿cuánto tiempo? 3 días. José, llegan los hermanos de José. Hay un hermano que no se llevaron. Fueron todos por comida, pero uno se quedó en la casa, Benjamín. El otro hijo de Raquel, aparte de José. Raquel, la mujer, ¿verdad?, que amaba a Jacob, ¿sí? Tuvo a José y tuvo a Benjamín. José, para Jacob, José está muerto. Y nada más queda Benjamín. Jacob no quiso enviar a Benjamín a buscar la comida. ¿Qué tal que le pasa algo? ¿Verdad? Que le pasa algo a los otros. Y manda a los otros. Y entonces José les pregunta a los hermanos, ¿ustedes tienen papá, tienen familia? Y le cuentan todo, ¿verdad? Y José les dice, pues tráiganme a su hermano menor. Si no, ustedes son espías. Los voy a meter en la cárcel. Y los metió en la cárcel, sabiendo él que eran sus hermanos, ¿verdad? Pero fue y los puso en la cárcel 3 días. Y José empieza a presionar a sus hermanos. ¿Sí? Ahora, José tenía derecho de hacer lo que quisiera. En Egipto él tenía el poder para meter a la cárcel a quien él quisiera, menos a Faraón. Así que José pudo meterlos sin que nadie le preguntara por qué los metía presos. Pero él los metió a la cárcel, podía hacerlo. Legalmente podía hacerlo. Moralmente, ¿tenía derecho? Sí, porque sus hermanos lo vendieron, sus hermanos le hicieron daño, sus hermanos le habían hecho de todo, ¿verdad? Él podía hacer lo que quisiera con ellos. Y tiene la oportunidad de vengarse, pero no solo tiene la oportunidad de vengarse, sino que además nadie le va a decir nada si lo hace. Si él los mete a la cárcel y los deja ahí para siempre, nadie le va a reclamar eso. En Egipto nadie le va a decir por qué. Si él decide enviarlos de regreso sin comida y sin dinero, es más, y desnudos, nadie le va a reclamar a José absolutamente nada. José tiene plena libertad y poder para hacer con sus hermanos mayores lo que él quiera. Y esa es la prueba de José, ¿verdad? Y José entonces los mete a la cárcel, pero solamente los pone ahí 3 días, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando tenemos la oportunidad de vengarnos de las personas que nos lastiman? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando podemos realmente arruinar a alguien que sentimos que nos ha hecho daño, ¿verdad? ¿Qué tipo de justicia queremos que Dios haga a nuestro favor cuando tenemos la razón? Cuando sabemos que en esa historia probablemente sí fuimos las víctimas y alguien sí nos hizo algo, ¿verdad? Nos sentimos con el derecho de ejercer justicia propia, ¿verdad? Pero, ¿cómo es la justicia de Dios? Porque a veces nos conviene la dicotomía. Porque la gente, cuando no estudia bien la Biblia, se confunde y dice, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que se vengaba, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios que perdona. Entonces, cuando se trata de los demás, aplicamos al Dios del Antiguo Testamento. Pero cuando se trata de mí, queremos que se aplique el Dios del Nuevo Testamento. Pero lo que no vemos es que es el mismo Dios, mostrándonos su poder para ejercer juicio y al mismo tiempo su misericordia. El mismo Dios dice en Ezequiel 18, ¿quiero yo la muerte del impío? Lo que quiero es que se arrepienta. Si se arrepiente, le doy vida, ¿verdad? No quiero que muera, aunque tengo el poder para hacerlo. No creas, amado, que Dios está en el cielo frotándose las manos, ¿verdad? A ver, ahora a quién castigo, ahora a ver a quién le mando un rayo, ¿verdad? ¿Sabes por qué a veces no nos sentimos perdonados nosotros? Porque tampoco perdonamos a los que nos hacen mal. Y si no perdonamos a los demás, cuando yo me equivoco delante de Dios, no me siento perdonado. Es más, siento que Dios está buscando la manera de arruinarme. Como que Dios está viendo a ver en qué momento le mando un rayo, a ver en qué momento le mando una deuda, a ver en qué momento le descompongo el carro, ¿verdad? Como que Dios está esperando vengarse de nosotros. Dios lo que quiere es arrepentimiento. Dios lo que quiere es restauración, ¿verdad? Es un juez justo. Va a juzgar con justicia. Pero si el impío se arrepiente, obtiene perdón. ¿Sí? Entonces, a veces creemos que solamente porque tenemos la razón, podemos aplicar
todo el castigo y la humillación que podemos contra la otra persona, pero esto no es así. ¿Qué derecho legal tenía Dios sobre nosotros? ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Y quién aquí ha pecado? ¿Quién aquí merecía la muerte entonces? Y sin embargo, a pesar de que legalmente estábamos ya con la guillotina aquí, pudimos obtener el perdón de Cristo por la sangre que se derramó nada más que por amor a nosotros. Lo que hizo Cristo fue un sacrificio de perdón. Entonces, aunque yo merecía morir, puedo ver en los evangelios que fui perdonado por amor. Porque el único que podía haber aplicado venganza en la tierra había sido Jesús. Pero Él murió, dice la Biblia, como cordero llevado al matadero. No abrió su boca, ni se quejó. La mansedumbre de Jesús, comparada, ¿verdad?, con nuestras ganas de venganza, de nuestra propia justicia. Ahora, hay una aclaración aquí a la mitad, ¿verdad? Hay situaciones legales, ¿sí? Obviamente, si una persona hace algo ilegal como matar, robar, abusar, pues esa persona tiene que ser denunciada para que no haga más cosas a otras personas. Pero hablamos de cuando la gente que tenemos cerca nos traiciona, cuando sentimos que nuestra familia nos falló, cuando nuestros padres nos fallaron, nuestros hermanos nos traicionaron, ese amigo de toda la vida, ¿verdad?, habló mal de mí y entonces quiero venganza. Quiero que algo, ¿verdad?, no se ha puesto todavía a cuentas. Quiero justicia. Y José seguramente estaba también esperando algo. José pone a sus hermanos en la cárcel y los tiene en un puño. Aquí los tiene. Quizá, dice José, los voy a poner en la cárcel en lo que se me ocurre qué hacer. Porque como vemos la historia y pensamos que José ya tiene todo planeado, José no esperaba ver a sus hermanos. Imagínate la impresión, ¿verdad? Después de 20 y tantos años, ver a sus hermanos ahí pidiéndole de comer. Y José, yo me imagino que fue improvisando, ¿verdad? Fue como que improvisando en el camino. Y entonces dijo, mientras se me ocurre qué hago, porque estoy muy aturdido y no sé qué hacer, voy a ponerlos en la cárcel. Mientras voy a pensar. Y ahí en la cárcel, cuando ellos están en la cárcel, es cuando viene la prueba. Es cuando viene la tentación. ¿Qué va a hacer José? Es cuando ahí José puede meditar todos los días en qué puedo hacer con ellos, ¿verdad? ¿Cuántas oportunidades tengo para vengarme? ¿Te imaginas qué pensamientos pudieron haber pasado por la cabeza de José mientras los tenía en la cárcel? ¿Habrá pensado en matarlos? Vamos a mandarlos a la guillotina todos. ¿Habrá pensado en, vamos a darles unos chicotazos, ¿verdad?, y luego los regresamos heridos a su casa? Vamos a quitarles el dinero y vamos a regresarlos sin comida. ¿Pudo haber habido algún pensamiento de estos en la cabeza de José? Mientras pasaban las noches, ¿verdad? Yo me imagino José dormido, José acostado en su cama, 12 de la noche sin poder dormir, sus hermanos en la cárcel, él sabiendo que sus hermanos están en la cárcel, y los demonios de Satanás, ¿verdad?, atormentando a José. Hazles esto, hazles aquello, ¿verdad? Acábalos. Cumple, ¿verdad?, con tu venganza, tienes poder. Porque Satanás sabe cuál es el plan de Dios. Y entonces José, tal vez probado en ese tiempo, tal vez dijo, los voy a humillar, los voy a regresar, los voy a matar, voy a ver qué hago con ellos. Hay muchas posibilidades, pero amado, no siempre se trata de tener la razón. Puedes o no puedes vengarte. Tal vez no vas a ser mal visto si ejerces tu propia justicia. La gente te va a decir, se lo merece, qué bueno que se lo hiciste. Pero Dios siempre va a buscar que tú tomes un camino más excelente. Porque hay un camino mejor. Y lo vemos en la historia de José. Podemos suponer, ¿verdad?, lo que José pensaba. Pero lo que importa, detrás de todo, es lo que José termina haciendo. Porque José llega a un pensamiento. Vamos a ver el verso 25.
del capítulo 42. Dice el verso 25, y José dio órdenes de que fueran llenadas sus vasijas de alimento y que a cada uno le fuera devuelto su dinero en su costal y que les dieran provisiones para el camino. Y así lo hicieron. ¿Sabes qué estaban hablando los hermanos de José? José los escuchó. Y ahí estaban todos los hermanos. Y estaban pensando y se decían uno al otro, ¿saben por qué estamos aquí en la cárcel? Por lo que lo hicimos a nuestro hermano. Ellos también se acordaron de eso. Estamos aquí, nos está yendo así de mal por lo que le hicimos a José. José los escuchaba. Pero José les dice, no les voy a hacer nada. Los saca de la cárcel. Les dice, déjenme a uno. Y dejó a Simeón, porque José quiere que regresen. Déjenme a uno y traigan a su hermano. Él quería ver a Benjamín, quería ver al hijo de su madre, ¿verdad? Quería ver al hijo de su mamá, al hijo, al hermano principal para él, ¿verdad? Que era el hijo de su mamá. Y dice, ¿verdad? Pero él los deja ir. Y no nada más los deja ir, sino que además les da la comida que ellos estaban buscando. Y no nada más les da la comida. En los sacos de comida les devuelve el dinero que le pagaron para que regresen con comida y con dinero. Y no solo eso, además les dio lonche para la casa, para llevar para el camino. O sea, José les da la comida que buscan, les regresa el dinero y aparte les da comida de más para que coman en el camino y no pasen hambres. Esa es la respuesta cristiana de José, sin tener que dejarlos ir, sin tener que darles alimento. Es más, José pudo haber dicho, no les voy a hacer nada, pero no les voy a dar comida. Regrésense. No hubiera estado mal. Pero José tampoco hace eso, sino que va más allá y los bendice. Les da más de lo que le piden y les regresa su dinero. Y esa es la actitud de Cristo con nosotros. Porque nosotros, si merecíamos algo bíblicamente, es la muerte. Pero Dios nos perdonó. Así como estás, hijito. Te voy a agarrar así sucio, cochino, lleno de pecado, ¿verdad? Te voy a sacudir, te voy a limpiar, te voy a bañar, voy a hacer que huelas bien. Te voy a poner en un lugar alto. Te voy a dar el alimento espiritual, el pan de vida y el agua de vida que necesitas. Te voy a dar vida eterna. Y no solo eso, sino que te voy a dar hasta para el camino. Y el camino del cristiano es este mundo terrenal. Aquí también Dios nos da y nos bendice para que aquí también no nos falte nada. Sin merecer nada. Porque no merecíamos nada. Dios nos dio todo para tener vida eterna. Y en el camino nos bendice y se acuerda de nosotros. Nunca te ha faltado una torta de huevo con chorizo en tu casa. Y aunque digas, tengo deudas y no me alcanza, nunca te ha faltado de comer. Y sabes una cosa, Dios ha sido extremadamente bueno con nosotros. Y nosotros, amado, hemos sido desobedientes muchas veces. Todos nosotros nos hemos equivocado. No hemos sido perfectos, ni antes de cristianos, ni después de cristianos tampoco. Y lo que José hace con sus hermanos es lo que Cristo hizo con nosotros. Y sabes una cosa, nos parezca o no nos parezca, es lo que debemos de hacer con los nuestros. A eso estamos llamados. A que aquellos que nos fallaron, que nos quitaron oportunidades valiosas, puedan obtener el perdón de nosotros. Porque Dios, ante todo, dice la Biblia en Timoteo, quiere restaurarlos. Quiere la salvación de las personas. ¿Verdad? Dios nos dio todo y nos dio hasta de más. Nuestra madurez como cristianos la mostramos cuando somos capaces de hacer lo mismo que Cristo hizo con los que nos fallaron. Ahora, ¿es fácil? No, no es fácil. No es nada fácil. ¿Verdad? Perdonar al hombre que te abandonó cuando eras un niño, perdonar, ¿verdad?, al amigo que te traicionó, ¿verdad?, perdonar
a aquella persona que te hizo mucho daño. No es fácil. Y sin embargo, estás llamado a ser sano en tu corazón a través del perdón. Si yo bendigo a los que me maldicen, si yo devuelvo bien cuando recibo mal, entonces voy a mostrar el carácter de Cristo. No puedo prometerte que vas a recibir una recompensa terrenal, aunque quizás sí, pero no lo sé. Pero sí sé que recompensa espiritual vas a tener y riquezas de las que no se acaban, ¿verdad? En el cielo. Tu riqueza espiritual va a ser mayor. Aunque legalmente, moralmente, tengas el derecho de no perdonarlo y decir, voy a tener rencor toda mi vida. El camino más excelente es el de decir, lo perdono y lo bendigo. Y oro que Dios lo lleve al arrepentimiento. Y eso es lo que hace José con sus hermanos. Ahora, los hermanos se regresan a Canaán. Y se queda un hermano, Simeón. Se queda en la cárcel él, ¿verdad? Porque José quiere que regresen con Benjamín. ¿Qué esperarías tú? ¿Que lleguen? ¿Que dejen la comida para la familia? ¿Que tomen a Benjamín y se regresen? No es lo que hicieron. Llegaron y comieron hasta que se acabó todo. Y entonces tuvieron que volver por comida. Pues bueno, vamos por Simeón, ¿verdad? Aprovechando que está allá, después de quién sabe cuánto tiempo que se les acabó el alimento. Y ellos regresan, ¿verdad? Y regresan con Benjamín, regresan a Egipto. Y el padre Jacob, el padre de ellos, está angustiado porque Benjamín va para allá también. Pero José quiere verlo. Aunque ellos todavía no saben que es José, no saben que es su hermano el que está ahí. Pero José los está esperando. ¿Sí? Ahora vamos a ver el capítulo 43. Verso 23. Entonces él les dijo, ya cuando regresan y lo ven, estén tranquilos y no teman. Su Dios, el Dios de su padre, les ha puesto tesoro en sus costales. Yo recibí su dinero y ante ellos sacó a Simeón. Verso 24. Luego el siervo hizo que entraran ante José y les dio agua para que lavaran sus pies y dio forraje a sus animales. Mira, los hermanos de José estaban preocupados cuando llegaron a Egipto la segunda vez. Porque ellos les dieron los sacos de comida. Ellos pagaron el dinero y les dieron la comida. Lo que ellos no sabían es que José metió el dinero otra vez en los costales. Ellos no sabían que el dinero regresó a sus costales. Entonces ellos llegan a Canaán y abren los costales. ¿Y qué ven? Comida y dinero. Y entonces se asustan. Me van a acusar de ratero, ¿verdad? No sé si te ha pasado que de pronto sales de Walmart y ya pagaste todo y luego te das cuenta que abajo tenías una paleta que no la pasaste porque se quedó en la esquina. Y entonces ya andas, híjole, ¿qué hago? Me tengo que regresar. Estás preocupado, ¿verdad? Ahorita vienen por mí, ¿verdad? Así estaban los hermanos de José, preocupados, pero también estaban preocupados porque ellos seguían culpándose por haber vendido a su hermano y por haberle mentido a su papá, porque a su papá le dijeron que José estaba muerto. Entonces, los hermanos, cada cosa mala que les pasaba, lo asociaban a lo que habían hecho ellos en el pasado. Cuando les iba mal, pensaban, esto me está pasando por lo que le hice a José. Pero José lo que hace, cuando los ve todos angustiados, ¿verdad? Y le dijeron, traemos dinero para pagarte, pero traemos el dinero de la vez pasada porque alguien lo puso en el saco y no sabemos cómo pasó. José les dice, tranquilos. José lo que hace es calmar el espíritu de sus opresores. Tranquilos, Dios les dio riquezas. Es más, traigan forraje para los animales de estos hombres. Vengan a comer conmigo. Vengan a sentarse, les empieza a tratar bien. Jesús calma la culpa de los suyos, de los que le hicieron daño. Y ese es otro nivel de perdón. No nada más perdono de lejos, ¿verdad? Y ya me sané, sino que además me interesa que tú no te sientas culpable ya por lo que hiciste. Ya perdónate también tú. Jesús calma el espíritu de los que lo oprimieron, ¿sí? Había culpa en sus cabezas. Ellos pensaban que todo lo malo que les pasaba fue por lo que hicieron en el pasado. Pero José llega y les dice, tranquilos.
Un padre que abandonó a sus hijos, un hombre que engañó a su mujer, una amiga que habló mal de otra, ¿verdad? De toda la vida y terminó con una amistad. La culpa no permite que la gente viva en libertad. Y aunque hayan pasado hace muchos años, ¿verdad? Siempre decimos, es que el tiempo lo cura todo. El tiempo no cura nada, solamente entierra las cosas, ¿verdad? Pero la culpa mantiene a la gente atada, ¿verdad? El tipo de pensamiento que brota hoy en las masas es el de un resentimiento social. Si tú lo ves, ¿verdad? Todo lo que se llama minoría hoy está basado en un resentimiento, ¿sí? Entonces, hay hoy chicas de 20 años que nadie les ha hecho nada, pero que su filosofía de vida es maltratar a los hombres. ¿Por qué? Porque hay una deuda histórica, ¿verdad? O sea, ellas ni saben ni qué, pero hay una deuda histórica. La gente de color le pasa lo mismo, por lo que vivieron hace 5 generaciones. El presidente de México quería que España se disculpara por lo que pasó en 1810. No, perdón, en 1500 y cacho. Sí, es decir, hay un resentimiento y queremos agarrarnos de ese resentimiento para que la otra persona nunca se sienta libre de vivir su vida. Quiero tener su vida aquí en mi puño, ¿verdad? Pero Jesús alivió nuestro corazón como José alivió el corazón de sus hermanos. José no aprovechó el momento para hacerlos sentir mal. José no estuvo jugando con la culpa de sus hermanos. Pudo haberlo hecho, pero él los reconforta para que ya dejen atrás ese sentimiento. No solo no se vengó de ellos, sino que les dio comida. Nada reconforta más un corazón que un alimento. Sobre todo cuando te lo da la persona de la que sientes que le fallaste. Cuando la persona que te falló, cuando hay ese quiebre, ¿verdad? Cuando esa amistad se rompió y esa amistad a la que tú traicionaste llega y te llega con un plato de comida. No hay nada que reconforte más el corazón que el alimento, ¿verdad? Y eso fue lo que hace José con sus hermanos y es lo que hace Jesús con nosotros. Porque no solo nos perdonó, también lavó nuestras culpas. También te libró de tus culpas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando decimos que ya perdonamos a alguien? ¿Qué es lo que tú haces cuando tú dices, yo ya perdoné? Pero de pronto usamos, ¿verdad?, la culpa contra las personas que decimos que perdonamos. Seguimos haciendo que se sientan mal, ¿verdad? Porque queremos que se sientan mal hasta que nos sintamos aliviados, ¿verdad? Pasa en los matrimonios mucho, ¿verdad? Pero eso no es nuestra forma de perdonar, ¿sí? En ocasiones, cuando nos sentimos víctimas de algo, nos gusta mantenernos ahí. Nos gusta ser las víctimas, ¿sí? Usamos eso para chantajear a la otra persona a nuestra conveniencia, ¿verdad? Nos conviene más decir que te perdono para tenerte cerca y chantajearte con la culpa cada que yo pueda, ¿verdad? Y nunca dejarte libre, restregarte en la cara todo el tiempo la vez que te equivocaste, la vez que hiciste lo que no debías hacer. Pero eso no es lo que hizo Cristo. Así no funciona el cristiano. El cristiano está llamado a reconfortar a aquellos a los que también ha perdonado. ¿Sí? Si tú perdonaste, reconforta a los que perdonaste. Claro, y otra vez hacemos este paréntesis, hay casos muy extremos de abuso, ¿verdad? De violencia, muy fuertes, que no es necesaria una restauración física con la persona. Solamente la persona tiene que perdonar en su interior en el tiempo que pueda. Pero en las relaciones normales, sociales, en las que estamos todos los días, debemos procurar reconfortar el corazón de los demás. Si decimos que de verdad hemos perdonado, entonces reconfortemos. Muchas veces se trata de personas que como quiera vamos a ver, porque son familia o son gente cercana. No nos conviene estarlos chantajeando, ¿verdad? Siempre sacarles el mismo tema de lo que nos hicieron. Es hora de que reconfortes también a los demás. Si tus padres te fallaron y ya están viejos, si de chiquito te fallaron y ya están viejos, ya no tienes que estárselos restregando en la cara. Déjalos envejecer, ¿verdad? Es decir, ya deja que al menos en su vejez sientan paz en su corazón. No le sigas sacando el tema de tu infancia. Aprende a sanar, ¿verdad?
Y también reconfórtalos, ya no los lleves a ellos al mismo infierno, ¿verdad? Que han estado viviendo. Si ya eras un adulto, aprende a reconfortarlos ahora que están viejos. Ese es el perdón del cristiano. No es el perdón de la cultura. El consejo de la cultura es diferente. Por eso la Biblia va al revés. La Biblia va al otro lado, en otro sentido. Por eso el mundo no lo entiende. Pero tenemos que ser personas que reconfortan. Mira lo que hace José, verso 25. Y ellos prepararon el presente, un regalo, antes de que entrara José al mediodía, porque se enteraron de que comerían el pan ahí. Y al entrar José a la casa, le trajeron presente que tenían en sus manos, y se postraron en el piso delante de él. Y José, saludándolos, les preguntó: ¿cómo está su padre el anciano de quien me hablan? ¿Aún vive? Y ellos le contestan: nuestro padre, tu siervo, está bien. Y agregaron: él vive todavía. E inclinándose, se postraron. Los hermanos de José se enteran que José los está invitando a comer. Ellos nada más llegaron a comprar e irse, ¿verdad? Pero José les dice: no, vénganse a comer. Van a comer en el palacio de Egipto, ¿verdad? Siéntense ahí. Y no sé qué estaban pensando los hermanos, ¿verdad? A lo mejor va a ser ya la última cena, la última voluntad, no sé qué nos van a hacer aquí. Y José se sienta con ellos. Y empieza a convivir con ellos. Y empieza a preguntarles de su familia. ¿Está su hermano? ¿Está su papá? ¿Cómo está su papá? ¿Verdad? ¿Está bien? Y ellos, sabiendo que iban a comer con José, rápido, ¿verdad? Agarran el regalo que traían desde Canaán y se lo presentan. Porque para ellos es un honor comer con José. Antes era José el huequillo chismoso, ¿verdad? Pero hoy es un honor comer con él. Porque con él está Dios. Mira, a veces nosotros, cuando vamos delante de personas de éxito, creemos que somos nosotros quienes tenemos que ofrecer. Y no nos damos cuenta de la posición en la que estamos al tener a Cristo. Lo que tú ya tienes en tu corazón es muy poderoso. Cuando tú vas a la casa de alguien, tú tienes una unción para orar por alguien enfermo. Tú tienes una predicación para sacar a alguien del infierno. Y no hay nada que otras personas puedan ofrecer que se compare con lo que tú ya traes, ¿verdad? Entonces los hermanos de José están siendo bendecidos por José. Todavía ellos sin saber, pero el que tiene a Dios en su vida debe de saber que está preparado para bendecir. Deja de hablar en derrota de tu vida, porque el Dios que tú presentas es el Dios que tú tienes. No hables como si Dios no existiera en tu vida. ¿Cómo estás? No, pues todo mal, ¿verdad? Pues la ruina, ¿verdad? Todo está bien caro ya en la tienda. ¿Quién sabe el presidente qué va a hacer? Ya viene la guerra y el COVID 5.0. No, bien mal todo, ¿verdad? Ese es el Dios que está en ti. Pero la gente está esperando a alguien que les lleve esperanza. Alguien que ore por sanidad. Cuando alguien te diga: ¿sabes qué? Estoy muy enfermo y no me puede curar el doctor. No le digas: yo también. No, saca tus manos y dile: déjame orar por ti. Los hombres somos expertos en hacer eso con nuestras esposas. Nuestras esposas se enferman. ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, yo estoy igual. Y a mí me duele más, ¿verdad? Saca esas manos ungidas que tienes, que Dios te ha dado, ¿verdad? Y ora por los enfermos. Tú tienes suficiente para bendecir a otros. No se trata de dinero ni de lo que puedas ofrecer. Simplemente por lo que Dios ya ha puesto en ti. Tú tienes un buffet espiritual para ofrecer, para que los inconversos se sienten en tu mesa, espiritualmente hablando, y coman de lo que Dios ha puesto en tu vida. Unos comen consejo, otros comen oración de sanidad, otros comen una restauración, pero todos comen a Cristo y son salvados. Tienes para ofrecer, pero a veces no valoramos la salvación. José no iba a sentarse con sus hermanos como si no tuviera nada que darles.
José luego se sentó y les enseñó, ¿verdad? O sea como diciendo, miren todo lo que hay aquí. Y sacó el buffet y sentó a los hermanos para que comieran, ¿verdad? Zaqueo, por ejemplo, si te acuerdas de la historia de Zaqueo y Jesús, Zaqueo invitó a Jesús a comer. Y él podría pensar, yo soy el que está bendiciendo a Jesús. Ni sabía lo que Jesús iba a hacer en su vida. Es Jesús quien bendijo a Zaqueo. Siempre. Los que no tienen a Cristo, pueden ser bendecidos de los que están llenos de Dios. Camina con esa verdad en tu vida. Ya vamos a terminar, vamos al verso 29. Como decía un pastor, estoy empezando a terminar. Vamos a terminar. Verso 29. Dice ahí, alzando él sus ojos, vio a su hermano Benjamín, al hijo de su madre, y les preguntó, ¿este es su hermano menor del que me habían hablado? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Verso 30, José se apresuró, pues su amor por su hermano se manifestó y buscó dónde llorar. Y entrando a su cámara, ahí lloró. José ve a sus hermanos, ¿verdad? Los que lo vendieron, pero también ve a Benjamín, el otro hermano que era de la misma mamá de él. Y entonces él se emociona y llora. A lo mejor porque se acuerda de su mamá o se acuerda de su papá. Pero los sentimientos de José son removidos porque restaurar una relación siempre va a involucrar sentimientos en el medio, ¿verdad? José no solamente los perdona, no solamente les ofrece comida, convive con ellos. Una relación que se lastimó, ¿verdad? Por un ataque directo, por un error. Él va todavía más allá. No solamente los perdona, no solamente los bendice, no solamente les da de comer, convive con ellos. Él va más allá del perdón y restaura una relación de convivencia con su familia. Tiene la valentía de sentarse con ellos, con sus opresores, y partir el pan para ellos y consumir de la misma mesa, con sus opresores, con los que se burlaron de él. Ese perdón fue todavía más lejos, ¿verdad?, de lo que es un perdón normal. Ese perdón va más allá de lo que podemos imaginarlos. Restaurar relaciones rotas con nuestra familia, con amigos, con vecinos, con personas con las que hemos convivido, ¿verdad? No siempre va a ser fácil. A veces es un camino largo. Cuando se pelean los hermanos ya de grandes, es un camino largo para restaurar esa relación. Pero siempre es honroso que haya un creyente en esa familia que busque esa restauración, ¿verdad? Siempre es bueno cuando un creyente ya crece y busca a sus padres, que tal vez no fueron buenos padres, para decirles, te perdono, te amo y quiero convivir contigo, ¿verdad? Hoy en tu vejez. Siempre hay alguien, cuando hay alguien que quiere restaurar, no es sencillo, no es rápido, pero es honroso delante de Dios. Llamarle padre a ese señor que te desconoció, abrazar al vecino, ¿verdad?, que a lo mejor un día quiso envenenar a tu gato y ya se disculpó y ya se sintió mal, y ahora tú vas a ir y lo vas a abrazar y le vas a decir, no pasa nada, tranquilo, nada más ya no lo hagas. Cuando vas con tus hermanos y quieres arreglar esa relación, 20 años de no comer juntos, ¿verdad? Es tiempo de que digas, vámonos a Kentucky, vámonos aquí, vámonos allá, vamos a restaurar algo. Sí, no solamente es perdonarlos en tu corazón y decir, no, ya los perdoné. Puedes todavía, como creyente, ir más allá y restaurar la relación. Amado, no dejes cabos sueltos en tu vida espiritual, porque esos cabos sueltos el enemigo los puede usar contra ti para arruinarte. Hay mucha gente arrepentida porque no le dijo a las personas que hoy están muertas lo que quisieron decirles cuando estaban vivas. Quisieron restaurar y nunca lo hicieron. Y cuando murieron ya no tuvieron oportunidad. Están en el velorio, pero ya no hay oportunidad de restaurar nada con ellos. Es más, tenían la verdad de Cristo y nunca se las predicaron. Los dejaron ir sin que supieran nada de Jesús. Entonces,
Hoy es tiempo de restaurar. Si hay una relación que se está rompiendo por algo que pasó, a lo mejor a veces son pleitos que ni saben ni por qué pasaron. Hoy es oportunidad para restaurarse eso que se estaba rompiendo, ¿verdad? Si José maltrataba a sus hermanos, si José los devolvía sin comida, o los chicoteaba, o los dejaba en la cárcel, no pasaba nada, ¿eh? José pudo haber vivido en paz. Nunca los necesitó. José no necesitó a sus hermanos en la casa de Potifar. No los necesitó en la cárcel, ni cuando salió, ni para interpretar sueños. ¿Verdad? José la pudo haber hecho solo. La verdad la pudo haber hecho solo. José pudo haber dicho, no son esenciales para mi vida porque yo estoy prosperando sin mis hermanos. No los ocupo. Pero si él hubiera hecho eso, se hubiera perdido la oportunidad de volver a ver a su padre. Se hubiera perdido la oportunidad de volver a ver a Benjamín, su hermano, el otro hijo de su mamá. José pudo haber acabado con ellos, ¿verdad? Y olvidarse. Pero no hubiera obtenido la recompensa, la dulce recompensa de una buena restauración familiar. Y no solamente eso, el plan de Dios incluía a los hermanos de José en Egipto. Si tú sigues leyendo Génesis y luego Éxodo, te vas a dar cuenta, el plan de Dios incluye a los hermanos de José en Egipto. En Egipto es donde se va a formar la nación de Israel. Si José lo regresa a su casa, el plan de Dios, ¿qué pasa con él? Dios tendría que buscar otra manera de forzar la entrada de los hermanos de José a Egipto. El plan de Dios es más importante que nosotros. Y si el plan de Dios incluye a tu enemigo en la misma iglesia que tú, arrepentido y buscando a Dios, y si el plan de Dios incluye a ese hermano que no le puedes hablar en la misma iglesia que tú, ¿vamos a oponernos al plan de Dios? ¿Vamos a levantarnos contra el plan de Dios? ¿O vamos a ser sabios en nuestro corazón? El camino del perdón es muy largo, muchas veces, más que el de la ira. El de la ira es rapidísimo. ¿Cuánto ocupas para enojarte? No se ocupa nada. Dormir mal, eso ocupas. Un día que te levantaste de malas y ya se enojó todo el día. No se necesita nada para la ira. Pero para la reconciliación, para el perdón, se requiere tiempo. Se requiere una intención. A veces se requiere hasta dinero para perdonar, para invertir en un perdón. Pero eso nos lleva a ser más como Cristo y nos lleva a estar más cerca en nuestra relación con Dios. Y además te vas a encontrar bendiciones espirituales y quizá recompensas terrenales también cuando restaures esas relaciones que tienes pendientes. Si José no bendice a sus hermanos, José no vuelve a ver a su papá. Y el plan de Dios tiene que forzarse de otra manera. El final del Génesis, tú vas a ver a Jacob. Jacob es ese Jacob del que hablábamos de la escalera al cielo, cuando era joven, que se casó con Raquel, ¿verdad? Que tuvo sus hijos. Ese Jacob es el Jacob que hablábamos, que tuvo que hacer una reforma en su casa, porque Dios quería que se encontrara con él otra vez, ¿verdad? Que tuvieron que quebrar sus ídolos. Ese Jacob es el Jacob que ahora ya está viejo, pero que Dios se le va a volver a aparecer en visión. Y Dios le va a decir, ve a Egipto. Es ese Jacob, el mismo Jacob, con el que Dios sigue teniendo planes, pero ahora esos planes van a venir a través de José. José es un canal para que Dios haga los planes que él tenía. Toda la maldad de sus hermanos no fue suficiente para arruinar los planes de Dios, porque hubo uno que obedeció todo el tiempo al Señor. Vamos a ponernos en pie. Amado, y lo único que te puedo decir es repetirte esas palabras. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. La recompensa a veces no es inmediata y a veces ni siquiera es visible.
Pero Dios te llevará a ser formado más como Jesús. Cierra tus ojos y te voy a invitar a que reflexiones un poco en las relaciones que se han roto y que son significativas. Esos hermanos, esos padres, o que tal vez ya no están en este mundo, pero tú sigues todavía con un rencor guardado. Todavía hay que perdonar algo. Ese hermanito de la iglesia, esa persona que me hizo esto. Te voy a invitar a que tomes el camino excelente. Que extiendas tu perdón. Dice la Biblia que si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nosotros seremos perdonados por nuestras ofensas. Toma el camino de la excelencia. Y si sabes que hiciste daño, si sabes que fallaste, si sabes que rompiste algo, ve y arregla. Eso también es honroso delante de Dios. Eso también es importante delante de la mirada de Cristo. Te alabamos, Dios. Te adoramos, Jesús. Si alguien quiere ser ministrado, si alguien quiere que se le impongan manos, si alguien quiere entregar algo que todavía no ha entregado delante de Dios, puede pasar al frente. Porque tal vez, sin saberlo, hemos sido víctimas de nuestro propio rencor,